Muchas veces en la vida hemos pasado por situaciones de tragedia. Tal vez tragedias que han generado soledad, han generado abandono. En algunos casos han llevado a las personas a una extrema necesidad, a fracasos o hasta experimentar vergüenzas en su vida. Tal es el caso del personaje bíblico que hoy nos ocupa y en el cual queremos basar nuestro estudio para esta noche. Bienvenido, hermano y hermana, a nuestro estudio de este día miércoles y el estudio para los grupos vida durante esta semana en la iglesia Casa de Oración. Ante las personas podemos sentirnos, y ante Dios también a veces podemos sentirnos como reyes, pero también podemos sentirnos como perro muerto. Esta era la experiencia del personaje que nos ocupa. Leamos unos versículos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y demos lectura al versículo 3 hasta el 9 de esta historia. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó el rey. Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset, he aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Como un perro muerto hemos titulado el estudio para esta noche. En primer lugar, veamos quién era este que se consideraba como un perro muerto. El texto bíblico nos muestra que este era Mefiboset, dice hijo de Jonatán. Recordarán ustedes, Jonatán había sido el amigo personal de David, que hoy David ya estaba en el trono como rey. Mefiboset era nieto de Saúl, quien había sido el primer rey de Israel. Es decir, era alguien del linaje real, pero se calificaba como un perro muerto. En el versículo 8, la palabra o la frase perro muerto era una expresión que dice era muy común o era muy usada en el Medio Oriente para expresar autohumillación, y una autohumillación extrema. Ponga ahí en ese espacio la palabra extrema. Y también esta frase se usaba como un insulto a David. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel 16:9, Siba le insultó y le dijo también perro muerto cuando David estaba huyendo, escapando de la rebelión de su hijo Absalón. Entonces, Mefiboset era de la familia real. Mefiboset era una persona del linaje real, pero se llegaba a considerar como un perro muerto. ¿Cómo se había originado este sentimiento en Mefiboset? ¿Y cómo puede originarse este sentimiento en muchas personas hoy en día también?
Veamos, en el punto 2. En primer lugar, esto puede originarse por los traumas. Ponga ahí traumas, la palabra traumas en la infancia. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos muestra que Mefiboset había sido o había sufrido en su niñez un accidente. La criada lo había tumbado al piso y él se había fracturado los pies. Por eso Mefiboset era inválido. En otras palabras, había sufrido un trauma físico. Pero muchas veces esos traumas de la infancia van más allá de los traumas físicos. O los traumas físicos pueden convertirse en traumas emocionales que vienen y afectan la vida de las personas. También ese sentimiento de sentirse como un perro muerto puede originarse por los problemas de identidad. Ponga ahí la palabra identidad, problemas de identidad. El nombre Mefiboset antes era Merib Baal, que quería decir mi Señor es Baal, según vemos registrado en el libro primero de Crónicas, capítulo 8, versículo 34. Ahora, pero ese nombre, Merib Baal, había sido cambiado a Mefiboset, que quiere decir sembrador o esparcidor de vergüenza. Mefiboset llevaba un nombre y cada vez que se mencionaba su nombre le estaban diciendo: tú eres un esparcidor de vergüenza, das pena, das vergüenza cuando se te mira. Y tal vez Mefiboset mismo sentía la vergüenza interna de su estado, de su situación o de su triste condición por la que había pasado él y su familia. Hay muchos nombres relacionados con la idolatría hoy en día, como el nombre de Mefiboset estaba relacionado con la idolatría. Eso era un nombre consagrado a los ídolos. Muchos nombres de las personas llevan nombre de ídolos o de santos que han sido consagrados justamente para apartar el corazón de las personas de la adoración a Dios. Hay que tener en cuenta que muchas veces eso puede llevar a la gente a sentimientos de vergüenza, de frustración, a la depresión o a sentirse como un perro muerto, como se sentía Mefiboset. Hay nombres de lo que las personas sienten vergüenza, ponga ahí la palabra vergüenza, y hay personas que esparcen hechos de los que luego se avergüenzan también. Los hechos de muchas personas luego les llevan a avergonzarse ellos mismos. Esto trae problemas de identidad, trae un problema interno en las personas. Así que las personas también pueden llegar a ese sentimiento de sentirse avergonzado, de sentirse menoscabado, de sentirse humillado, de sentirse como un perro muerto, también por las pérdidas en la vida. Ponga ahí la palabra pérdida en la vida. Muchas veces sufrimos pérdidas, como se registra en el segundo libro de Samuel 9:7. Mefiboset en realidad había perdido lo que le pertenecía. Había perdido su herencia real y estaba viviendo como un mendigo. Estaba viviendo abandonado. Ya no disfrutaba de su identidad real, de ser un verdadero hijo de rey. Mefiboset vivía como un lisiado físico, pero como un lisiado emocional y espiritual también. Además, las personas llegan a esa situación por estar en necesidades extremas. Segundo de Samuel, el capítulo 9, versículo 4, nos dice que el lugar donde él vivía se llamaba Lodebar.
Ese era un lugar al oeste del Jordán, en la tribu de Manasés. Literalmente el nombre Lodebar quiere decir sin pastos. Es decir, era un lugar sin verdor, era un lugar sin belleza, era un lugar lúgubre, era un lugar no deseable para nadie. Esto nos puede ilustrar, ya haciendo aquí una aplicación simbólica a una alegoría, al lugar en que muchas veces, como personas, como extranjeros en una nación, en un país diferente, nos llegamos a sentir fuera de lugar y tal vez llegamos a experimentar escasez, limitaciones materiales, soledad y todo ese sentimiento que tal vez estaba experimentando Mefiboset. Después de haber estado en el palacio del rey, había llegado a estar en Lodebar. Querido hermano, espiritualmente esa es la situación, y emocionalmente esa es la situación que experimentan las personas hoy en día. Muchas personas hoy en día, en lugar de estar disfrutando de la bendición y del gozo de estar en el palacio del rey, están viviendo en Lodebar, están viviendo en la vergüenza, están viviendo en la miseria, están viviendo en el abandono, están viviendo en la depresión. Pero la buena noticia llegó para Mefiboset. Y la buena noticia llegó para usted y llegó para mí también un día. Y esta buena noticia también el rey quiere que llegue a los otros Mefiboset que hoy están viviendo en Lodebar. Punto 3 en su bosquejo. ¿Cómo Mefiboset pasó de ser un perro muerto a la mesa del rey? ¿Cómo un perro muerto puede llegar a la mesa del rey? ¿Cómo alguien que se siente indigno, avergonzado, tal vez humillado, tal vez derrotado por la vida, puede llegar a la mesa del rey? En primer lugar, recordemos que esto es posible porque el rey mismo toma la iniciativa. Ponga ahí la palabra iniciativa. El rey mismo toma la iniciativa, hace la invitación, y esta es una invitación insistente, persistente. Es una invitación determinada. Lo vemos en los versículos 1, en los versículos 3, en el versículo 5 y en versículo 7, como el rey David en este caso literalmente pregunta: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien de la casa de Saúl que todavía yo pueda expresarle la misericordia de Dios a esta persona? Espiritualmente, el Rey de Reyes, el Rey de los cielos, nuestro Rey soberano, el Rey del universo, es el que ha tomado la iniciativa. Por su gracia proveniente, por su misericordia, por su amor, ha venido y nos ha buscado. Y su espíritu es el que busca, es el que convence, es el que atrae a cada uno a la cruz de Cristo para que pueda volver a sentarse a la mesa del Rey. El Rey es el que toma la iniciativa. ¿Cómo es entonces que de esa triste situación de vergüenza puede estar alguien en la mesa del Rey? En primer lugar, por la iniciativa misma que el Rey ha tomado. En segundo lugar, por los beneficios del pacto que ha establecido el Rey. Ponga ahí la palabra pacto. En 1 Samuel 20, 15 al 17, vemos que el rey había hecho un pacto con su amigo Jonatán. Y había hecho un pacto,
un pacto de amistad, un pacto de amor, un pacto de fidelidad. Y usted y yo, mi hermano y mi hermana, hemos sido alcanzados gracias a la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús. Jesús, al sentarse a la mesa con sus discípulos para tomar la última cena, dijo: cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. Y luego, al hacer circular la copa entre sus discípulos, dice: tomad, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que es derramado por ustedes. Este es el nuevo pacto que hace posible que usted y yo podamos sentarnos a la mesa con Él, a la mesa con el Rey. Este es el nuevo pacto que no es que no se basa en nuestros méritos, en nuestros beneficios, sino en la iniciativa y en la palabra y el compromiso de aquel que dio su sangre para sellar este pacto. No el pacto de la ley, no el pacto de la ley en la que nadie pudo alcanzar a cumplirla, sino el pacto de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede pasar de esa situación de derrota, de vergüenza, a la mesa del Rey? Por la iniciativa del mismo Rey, por el pacto del Rey que ha establecido, y por el deseo, en tercer lugar, por el deseo que tenía el mismo Rey de mantener comunión y compañerismo con Mefiboset. Era el deleite del Rey, según los versículos 7, 10, 11 y 13, tenerle siempre en su mesa. Para el rey David era un deleite tener a Mefiboset en su mesa. Para el Rey de Reyes es un deleite sentarse con usted y sentarse conmigo a la mesa de la comunión. El Señor Jesús dice de una iglesia en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, tendré comunión con él y él tendrá comunión conmigo. Ese es el deseo del Rey para con cada persona. Y ese es el deseo del Rey para con su iglesia. Quiere que su iglesia, en este caso, su iglesia casa de oración, tenga constante y continua comunión con Él. Que se siente a su mesa. ¿Por qué más? ¿Y cómo es que alguien de estar en la situación que estaba Mefiboset puede llegar a la mesa del Rey? Ya hemos dicho por iniciativa, ya hemos dicho por el pacto del Rey, ya hemos dicho por el deseo que el Rey tenía, pero algo sobresaliente en la historia bíblica de Mefiboset es que es por la misericordia del Rey, por la misericordia del Rey. Quiero que lea conmigo el versículo 1. Dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Pregunta David. Y luego insiste con este mismo tema en el versículo 3. Lea lo que dice en el versículo 3. El rey David dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios. Y fíjense cómo insiste en el versículo 7, esta vez diciéndoselo ya directamente a Mefiboset. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo. Misericordia, misericordia, misericordia. Comer a la mesa del rey cuando merecía seguir muerto en vida. ¿Qué es esto? Solamente misericordia.
Solo la misericordia de Dios hace posible esto. Para usted, para mí y para cada persona. ¿Cuántas personas están heridas, están lisiadas, están frustradas, están abandonadas, están deprimidas, están sintiéndose tal vez como perro muerto, sin saber que el Rey les está buscando? Dios es el Rey misericordioso. Dios es ese Rey misericordioso que hoy en día sigue buscando a las personas como Mefiboseth. La misericordia de Dios es proclamada. Ponga ahí la palabra proclamada por Él mismo, según leemos en Éxodo 34:6. Fíjense que es tan importante este rasgo del carácter de Dios, esta cualidad del carácter de Dios, que Él mismo lo declara, lo proclama ante Moisés. Y pasando delante de Moisés, Dios proclama diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Luego dice: visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero luego dice: y hace misericordia a millares que le aman y que se arrepienten. Dios mismo, de sus propios labios, de su misma presencia, autodeclara, autoproclama su misericordia para que Moisés, su pueblo, usted, nosotros y todo el mundo sepa que Él es Dios justo, pero es misericordioso. La misericordia de Dios no solo es proclamada por Él mismo. La misericordia de Dios necesita ser conocida. Ponga la palabra conocida. Necesita ser conocida por los hombres. Por eso Dios dice a través de otro profeta llamado Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, pero alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, si usted tiene que jactarse o alabarse de alguna cosa, alábese en qué cosa: en entender y en conocer el carácter de Dios. Dice que Él es quien hace misericordia, que hago misericordia a millares. ¿Quién puede alabarse de entender y de conocer el carácter de Dios? Tenemos tanto para conocer y para dar a conocer. Él sigue revelando su misericordia. Él sigue mostrando su misericordia. Él sigue mostrando su amor para usted y a través de usted a otras personas que están en la condición de Mefiboseth hoy en día. Pero también la misericordia de Dios no solamente es proclamada, no solamente la misericordia de Dios necesita ser conocida. La misericordia de Dios, la palabra dice que es el deleite del corazón de Dios. La misericordia deleita a Dios. Dios se deleita en ejercer su misericordia. Según Miqueas 7:18, dice: Dios se deleita. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino solamente hacer justicia y misericordia. Porque Dios se deleita también en misericordia. En conclusión, si alguien se siente orgulloso y altivo como un rey, escuche bien, tal vez por la posición, tal vez por los logros, tal vez por los privilegios alcanzados, esa persona corre el peligro de no disfrutar la mesa del rey. Porque la palabra dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
La palabra de Dios nos dice, humillémonos ante la presencia del Señor y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Pero quien se siente tal vez como un perro muerto, tal vez humilde, humillado en extremo ante Dios y ante su semejante, tal vez hasta humillado y avergonzado por todo lo que le ha pasado, todo lo que le pasa o lo que está viviendo. Déjeme decirle que esa persona es candidata a comer en la mesa del rey. Dios le está buscando a esa persona. ¿Cómo se siente usted? Quiero decirle que no importa las situaciones que haya vivido, tal vez situaciones dolorosas, tal vez situaciones difíciles, tal vez situaciones vergonzosas que haya pasado en su vida, no importa. El Rey de Reyes le sigue buscando y le dice en esta oportunidad, ¿ha quedado alguien a quien yo haga misericordia? Dígale hoy, aquí estoy yo, Señor. Necesito tu gracia y tu misericordia. Yo quiero ser el objeto de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor cada día. Cada día quiero comer a tu mesa. Quiero sentarme a la mesa del Rey. Venga hoy al altar del arrepentimiento. Venga hoy al altar de la humillación ante la presencia del Rey del universo. Porque recuerden, Él es clemente y misericordioso. Él se deleita